Bueno, muy buenas tardes a todos. Nuevamente, gracias por acompañarnos en esta tribuna número 21. Hoy tenemos a un invitado muy especial desde la ciudad de Seattle, que nos va a dar una charla, digámoslo, realmente interesante en este momento de pandemia. Y de verdad, con mucha admiración, quiero darle la bienvenida a Orlando Ayala, que pues hizo parte fundamental de la misión de Sabios, que recientemente lanzó ese plan bastante ambicioso. Y quiero darle la entrada a Santiago Perdomo, que como siempre va a hacer la presentación detallada de nuestro invitado. Adelante, Santiago. Bueno, muy buenas tardes a todos. Una bienvenida muy especial a todos por acompañarnos en esta tribuna Colpatria Olimpia. A Orlando Ayala, muchísimas gracias por aceptar ser conferencista en la tribuna. Es un honor tenerlo. Realmente es un colombiano que ha estado en las posiciones más altas en el mundo de la tecnología. Orlando es egresado del programa de Administración de Sistemas de Información de la Universidad Tadeo Lozano en el año de 1981 y llegó a ser el vicepresidente mundial de Microsoft, convirtiéndose en un miembro de gran importancia y trabajando codo a codo con Bill Gates y Steve Ballmer. Es un honor y un orgullo que Orlando hoy nos acompañe. Es un colombiano que ha llegado muy lejos y actualmente él está en varias juntas directivas, tanto en compañías muy importantes en el mundo como en Colombia. En Colombia es miembro de la junta directiva de Ecopetrol. Bienvenido, Orlando, y nuevamente muchísimas gracias por aceptar ser conferencista en esta tribuna Colpatria Olimpia. El micrófono es tuyo. Muchas gracias, Santiago y Daniel. La verdad es un honor estar aquí con una institución como Colpatria que no necesita introducción, eso es seguro. Y bueno, también Olimpia, que creo que está haciendo un gran trabajo en el tema tecnológico. También muchas gracias a todos los que nos escuchan. La verdad, es un honor tener la posibilidad de compartir algunas reflexiones con ustedes y ojalá algún intercambio de ideas. Voy a compartir rápidamente la pantalla y me confirman que la pantalla está compartida. Un segundito. Hay que cerrar una cosa que hay que cerrar porque si no, no. Ok. Sí, ¿lo vemos? Sí, sí, Orlando, sí se ve. Gracias. Bueno, ok, muy bien. Bueno, yo quisiera quizás comentar pues algo que es obvio y es el hecho de que estamos al frente de uno de los momentos más particulares, yo creo que en la historia de la humanidad. Nos ha tocado vivirlos a todos. Yo en lo particular lo veo seriamente como una oportunidad, muchos desafíos por seguro, pero mucha oportunidad en el medio. Y más que nunca yo creo que esto ha pasado a hacernos reflexionar a todos los niveles. Esto no es un tema que toca solamente el sector productivo, es un tema que toca a la sociedad de fondo y hay muchas preguntas profundas al respecto. Algunas de estas tendencias ya venían insinuándose, pero claramente la pandemia pues obviamente ha acelerado muchas de estas tendencias. Y yo pienso que es irreversible que estas tendencias se van a acelerar aún más. Yo quisiera partir con una reflexión en donde más que nunca yo creo que la necesidad de usar este cerebro derecho y cerebro izquierdo en el proceso de articular un poco los desafíos va a ser muy importante. Tradicionalmente, esto no tiene nada de malo, pero tradicionalmente yo creo que los negocios, los gobiernos se han manejado mucho con el hemisferio izquierdo del cerebro. Eso está perfectamente bien. No vamos a entrar a describir ni la intención es que ustedes lean lo que dice allí. Pero más que nunca yo creo que el concepto, la redefinición de la interacción esencialmente cultural, económica, democrática, bueno, no digamos democrática, de los modelos de gobierno, van a pasar por la necesidad de un liderazgo con una característica que tenga esa capacidad de poder entender que al final las respuestas estas necesarias y globales van a pasar por esa capacidad
de poder pensar esas respuestas de una manera mucho más completa. Yo creo que todos hemos pensado que el tema de empatía se ve allí. A mucha gente le cuesta hablar de empatía. Hoy los Estados Unidos están viviendo un momento muy particular en donde en la discusión, digamos, social, se habla mucho de ese concepto, especialmente cuando más que nunca el mundo necesitó de empatía inteligente. No por ser, digamos, paternalistas ni maternalistas, pero una empatía inteligente que realmente entienda que estas respuestas van a tener que ser pues, afrontadas de una manera más completa. Yo diría que el gran concepto que existe en este momento que debemos tener en cuenta es que pocas veces yo pienso en la historia de la humanidad ha habido una connotación de gran convergencia en muchas áreas, pero acompañada simultáneamente con gran divergencia. Y aquí siempre hablamos que, digamos, el cerebro izquierdo es más convergente y el derecho es más divergente. No que ser divergente esté mal, pero lo que sí está ocurriendo hoy es que quizás en el concepto de convergencia, quizás la más brutal que está ocurriendo en este momento, es que es como nunca antes una gran cantidad de tendencias tecnológicas están convergiendo de manera absolutamente masiva, no solamente una, son varias y vamos a hablar de esto. Y al mismo tiempo está ocurriendo una divergencia que no es necesariamente económica, pero es absolutamente amplia, es una divergencia cultural, es una divergencia de modelos económicos, es una divergencia geopolítica, que si no es bien gestionada, esta situación puede colocar realmente al mundo en una situación muy complicada. Entonces, partamos primero por ese ángulo de la convergencia masiva, tecnológica, irreversible, de la que nadie se va a salvar. Colombia no se va a salvar de esto, la pregunta es qué va a hacer con eso. El mundo no se va a salvar de esto, va a seguir avanzando porque la tecnología, esa es su historia de transformación que ha cambiado fundamentalmente muchos modelos a través de la historia del mundo y más que nunca va a estar allí y se va a acelerar. Y partamos por un concepto inicial y noten que aquí voy a hablar de convergencia digital primero. Quiero hacer énfasis en la palabra digital y más adelante lo van a entender por qué. Y hay mucha conversación acerca, digamos, de la cuarta revolución industrial, el concepto, digamos, de que existe una revolución. Para mi opinión, el término cuarta revolución industrial se queda verdaderamente corto con respecto al impacto que esto trae. Y voy a tratar de caracterizar lo que realmente representa esta inmensa revolución en 4 ejes muy particulares y precisos. Que casi que esos 4 ejes, yo diría que los 4 ejes tienen la connotación de incluir una serie de escenarios tecnológicos de todo tipo. Entonces son 4, digamos, anclas y luego 3 conceptos asociados con esas anclas que yo creo que son muy importantes. Si ustedes me dicen cómo entender un poco lo que está ocurriendo en tecnología, ojalá, digamos, esta visual sería el resumen de mi punto de vista de lo que realmente importa. Arranquemos por una revolución absolutamente inmensa con respecto al tema de ultraconectividad. ¿A qué me refiero? Una explosión esencialmente de átomos inteligentes. Cuando digo átomos, me refiero a la materia, que es todo, desde un vaso hasta esta camisa, y su capacidad de poder ser inteligente está allí, y hoy la hemos visto en una gran cantidad de dispositivos y de átomos. Por aquí pasan los automóviles independientes, por aquí pasan los drones, por aquí pasan el Internet de las cosas, el Siri que tenemos en casa, en fin. Esta explosión es masiva y la proyección hacia el año 2035, es que habrá más de 30 billones de dispositivos en el mundo interconectados que tienen capacidad de inteligencia capaz de procesamiento local. Entonces, esta ultraconectividad es irreversible. Todo tiene la capacidad de ser inteligente. Esta camisa podría determinar en un momento dado si tengo calor, puede ajustar la temperatura. Todo esto se nos viene. Pero esto viene acompañado con el segundo componente, digamos, de esta gran convergencia digital. Y es lo que llamamos el efecto de red. Y es el hecho de que estos dispositivos no están solos. Tienen una capacidad inmensa de poderse interconectar e intercambiar información entre sí y decidir por sí mismos tomar ciertas acciones.
Pero el efecto de red realmente parte en el fondo por la capacidad que da esta tecnología de interconectar al ser humano y básicamente democratizar el acceso a darle voz a quien no la ha tenido. Y yo no tengo que contarles todo lo que ha ocurrido porque con un tweet se maneja hoy un país, desgraciadamente, en mi opinión, de una manera irresponsable, como en los Estados Unidos. Pero desde ahí parten también soluciones y conversaciones que están generando cambios muy rápidamente. Estas dos vienen acompañadas con quizás uno de los grandes saltos en el modelo de la computación. Y es la llamada computación ilimitada. ¿Y a qué me refiero aquí? El hecho de que ya yo no necesito tener un computador en casa, no necesito tener un computador necesariamente en mi oficina, si soy un pequeño negocio mucho menos, pero lo puedo comprar más como un servicio que como un activo. Por eso cuando hablamos de computación en la nube, a eso se refiere. Consumo lo que necesito, aumento capacidad cuando la necesito, la reduzco cuando no la necesito. Pero no solamente es eso, es la capacidad, digamos, que el modelo sea usado por consumo, pero virtualmente capacidad de guardar información a escalas nunca visto antes. Y la producción de esta cantidad de información es lo que realmente interesa. No solamente eso, la velocidad a la cual el procesamiento se va a poder hacer está a puertas esencialmente de una gran explosión a través de la computación cuántica que cae aquí dentro de esta categoría de computación ilimitada. Y no voy a entrar en un detalle de lo que es la computación cuántica, pero lo que sí les puedo decir es que hablen de que hoy el computador más rápido va a ser multiplicado por más de 1 billón en capacidad de procesamiento. Esta capacidad de computación amarrada a los otros dos elementos va a permitir realmente encontrar respuestas a muy altas velocidades de desafíos globales que hemos tenido. Por ejemplo, encontrar un poco la cura a ciertas enfermedades que requieren de gran capacidad de análisis o imposible de ser procesada por los computadores más rápidos del mundo. La computación cuántica va a entrar a responder a ese desafío. Y por último, la cuarta, como le digo, es la combinación de estas cuatro, así que hay que tener en mente. Y para cualquier institución que no tenga claridad en esto, opino yo, humildemente, que está un poco en desnudo con respecto a lo que se viene. Porque más adelante vamos a aterrizar esto ya en escenarios muy prácticos. Y es lo que mucha gente llama el nuevo petróleo. Y es la data inteligente absolutamente masiva producida por la ultraconectividad, el efecto de red y la computación ilimitada. Aquí es donde encontramos esto acompañado de la analítica inteligente de data, la analítica aumentada de data, en donde encontramos quizás reside el cambio más fundamental con respecto a cómo se van a transformar los gobiernos, los negocios, las culturas, y esto voy a aterrizarlo con escenarios de aquí para adelante. Así que si ustedes me preguntan cuáles son las cuatro patas, digamos, los cuatro elementos absolutamente disruptivos que conjuntamente crean, digamos, todos estos escenarios de cambio, estas son las cuatro. Y déjenme tomar esencialmente 3 escenarios que yo considero absolutamente críticos. Y como les digo, si alguien quiere entender este tema de la convergencia digital, tiene que sentarse un poco a ver que en esta visual quizás están los elementos realmente importantes que hay que entender. El primero, que es como resultado de estos 4 cuando se conjugan, es que por primera vez nos movemos a que el activo digital y la computación tiene una característica y una connotación de lenguaje como la conoce el ser humano. Este concepto de lenguaje natural, que es como nos comunicamos nosotros, no solamente ocurre a nivel de cómo yo estoy comunicando con la voz, inclusive ocurre de una manera muchísimo más poderosa con mis gestos. Yo puedo mirar si alguien está entendiendo más o menos lo que estoy diciendo o no. Ustedes lo entienden, no tengo que explicarles que realmente el poder del lenguaje del ser humano viene en todo ese conjunto, no solamente de la palabra hablada, pero de la palabra transmitida a través de nuestras reacciones y nuestras emociones. Y por primera vez estamos viendo que realmente esto es posible. Segundo, el tema de realidades aumentadas y realidades mixtas. La colisión, no digamos colisión. El matrimonio entre el mundo físico y el mundo digital es quizás el escenario de mayor poderío de reducción de costos hasta
acelerar el conocimiento de cualquier ser humano de una manera absolutamente exponencial. ¿Por qué? Los seres humanos aprendemos esencialmente manipulando cosas o experimentándolas, desarmándolas, volviéndolas a armar. Y este tema y este concepto de realidad aumentada, de realidad mixta, se llama mixta porque es una unión entre lo físico y lo digital. El hecho de que yo puedo colocar unas gafas y puedo ver que, por ejemplo, en una iglesia, puedo ver la historia de esta iglesia sin abrir un libro, simplemente está en mis gafas. Es uno de esos escenarios. Pero el tema de realidad aumentada realmente le va a pegar a todos los negocios del mundo. Y no hablemos de la educación como un negocio, porque eso no debe ser así, pero quizás el área de mayor impacto va a ser en la capacidad de poder usar este tipo de tecnologías para hacer el conocimiento de los niños principalmente, niños y niñas, por supuesto, a través de hacer escenarios altamente inmersivos para manipular todo su contexto que les permita absorber, por ejemplo, explicar una ecuación en un papel y escribirlas quizás de lo más complicado para muchos, pero aplicar una ecuación con respecto a un objeto y cómo se comporta ese objeto y manipularlo realmente puede hacer un gran salto en la capacidad de absorber temas complejos. Todo el diseño de nuevos proyectos, nuevos productos. Hoy los automóviles antes se diseñaban a través de arcilla. Hoy lo que llaman un digital twin, que es un primo digital, que es la versión de ese automóvil, pero digamos hecho esencialmente digitalmente y que la pueda manipular es otro de esos ejemplos. Así que el lenguaje natural combinado con la realidad aumentada y mixta es una combinación absolutamente explosiva. Pero la más explosiva de todas es la última que voy a nombrar. Y aquí voy a parar de hablar de temas de convergencia digital. Y es lo que se llama la nueva electricidad. En realidad el petróleo está allí, que es la data. Y si la data no se procesa, no se analiza y no se convierte en data inteligente, bueno, es muy difícil, manteniendo la analogía del petróleo, que podamos producir gasolina y, en fin, jet fuel y toda esta cuestión. Es igual. Realmente esta última pata es una combinación esencial de las 6 cosas que acabo de mostrar. Y es lo que hoy se conoce como la nueva electricidad, que es el tema de la inteligencia artificial. Y lo más importante a entender aquí es el hecho de que hoy los computadores van a poder aprender por sí mismos sin la necesidad de la intervención de un ser humano para reprogramarlos. Ellos van aprendiendo en la medida en que yo voy interactuando con los sistemas. Por eso el tema del lenguaje natural, entendiendo mis reacciones. Ustedes lo van, en poco tiempo van a poder entender que si alguien está viendo una película, esa película o el ecosistema alrededor de que yo estoy viendo la película va a poder entender si yo estoy reaccionando de una manera triste, emocional, y va a producir inclusive contenidos adicionales a esa película que complementen un poco mi sentimiento en ese momento. Pero todo esto parte por esta idea de que finalmente hemos llegado a un punto donde el modelo de tratar de hacer un mapping, un mapeo del cerebro humano y las conexiones neuronales que existen de cómo se aprende, llegan a un punto de realidad donde el tema de inteligencia artificial parte de ahí. Es la aprendizaje a través de la experimentación. No me quiero alargar mucho porque nos va a pasar mucho el tiempo, pero quizás el ejemplo de esto pasa por los chinos que hicieron o están haciendo quizás la apuesta más fundamental en la historia de la humanidad con respecto a este tema en particular de inteligencia artificial. Y arrancó para cuando ellos llaman fue un momento de tragedia nacional, que ocurrió en el 2014, cuando todo el mundo decía que nadie podía esencialmente derrotar a los grandes campeones de un juego que se llama Go, que es un juego milenario asiático, que no es como el ajedrez es un juego de niños comparados con el Go, es un tema de estrategia, no vamos a entrar a eso. Pero en el 14 decidieron colocar una máquina con inteligencia artificial al frente de los 3 campeones de Go globales. Primer partido lo pierde la máquina, segundo partido lo prende la máquina, tercer partido lo pierde la máquina, 1000 partidos adelante los perdió todo el tiempo los humanos. Y fue un poco una tragedia nacional porque estos que eran campeones nacionales terminaron un poco llorando a raíz de entender que esa máquina en particular tenía la capacidad de aprender en la medida que iban interactuando y usando computación a grandes velocidades y data, rápidamente extrapolaba el aprendizaje hasta que llegó a un punto donde la máquina básicamente derrotó a quien se pensaba que era no derrotable. Entonces, en esto,
básicamente caracterizamos qué es lo que está ocurriendo. Y esto no es que sea una cuestión extranjera que esté pasando en países altamente desarrollados. Esta es la esencia de esa gran convergencia digital que va a causar una presión en oportunidad y desafío para todas las instituciones, llámenlas públicas o privadas del mundo, y eso es irreversible. Pero al final, a mí me gusta tratar de llegar esto a un concepto. Tratemos de llevar esto a un solo concepto. Y si es un solo concepto, el que tenemos que decidir es que estamos al frente de lo que se llama ahora la computación cognitiva. Y sé que yo no tengo que explicarles esa palabra, porque todo esto se resume a lo que ya dije. Es la capacidad del lado izquierdo, como ustedes ven aquí, que es un semi-humano, alimentado, digamos, por todas estas tecnologías, interactuando con un humano y al servicio del humano, para crear la capacidad esencialmente de que hoy los computadores van a poder sentir, aprender, inferir, pensar e interactuar como nunca antes, y van a continuar aprendiendo rápidamente. Sé que hay muchas preguntas, si van a superar al humano o tal, más tarde podemos hablar de eso, y esas son las preguntas, yo pienso que no, pero en fin, realmente estamos al frente de un gran salto de lo que va a ocurrir. Y uno de los problemas éticos más grandes alrededor de esto va a llegar esto a pocos o va a llegar a muchos, porque este es el modelo de un cambio económico y de nuevos poderes globales a los que me voy a referir, y a través del cual va a haber que gestionar, porque así como tiene, esto es como un martillo, la tecnología es como un martillo, puedo hacer una linda casa o puedo matar a alguien. La tecnología no tiene ni corazón, ni estómago, ni conciencia, ni alma, está allí para ser utilizada. Y desde ese punto de vista estamos al frente de un avance tecnológico de grandes dimensiones y que se va a acelerar, en el cual, si no se gestiona bien, estamos al frente de unos dilemas universales más grandes, que es el uso positivo de esa tecnología, y especialmente que no quede en manos de pocos, pero ojalá llegue a 7.000 millones de personas o los que sean en ese momento. Bueno, aquí hago un paréntesis rápido, porque no se trata solamente del tema de convergencia digital. Y ustedes, les dije al principio, convergencia digital, porque realmente la gran explosión que se viene conectada al tema de computación cognitiva es lo que se llama la convergencia tecnológica, que es una ampliación del concepto de convergencia digital, y aquí va. Y es esencialmente la convergencia ayudada por todas estas tecnologías de las que ya hablé, de cuatro áreas del conocimiento humano que nos llevan a la esencia misma de lo que es el ser humano y todo lo que lo rodea. Es lo que llaman NBCE. Biotecnología, intersectada con nanotecnología, intersectada con ciencias cognitivas e intersectada con lo que ya vimos en los últimos 10 minutos, que son las tecnologías de la información. Esto es lo que se llama la gran convergencia tecnológica. La convergencia digital está al lado derecho cuando hablamos de tecnología de la información. Y esto es excesivamente importante, porque en el fondo de esto está la capacidad realmente de intervenir, y de nuevo nos lleva a una discusión ética, a intervenir áreas del ser humano que no han sido intervenidas de manera profunda, que es el tema genético. No solamente el tema genético para efectos de hacer superhumanos, porque esa es una de las grandes discusiones, porque hoy eso es posible. Una de las grandes preguntas es, una de las grandes realidades a las que nos estamos aproximando, es que yo voy a poder definir esencialmente algunas de las características de mis hijos. Suena aterrador, lo entiendo perfectamente, pero la realidad es que la tecnología va para allá. Y la realidad es que hoy en China, con un marco ético diferente al del mundo occidental, esto se hizo. Luego dijeron que han metido al doctor a la cárcel y tal, pero la realidad es que un doctor chino hace año y medio intervino a una mujer, intervino en la célula de los embrios que ya estaba embarazada, con dos gemelas que estaban y muy probablemente iban a tener el virus del VIH. Efectivamente entró básicamente no solamente a mirar el ADN, pero a editarlo, a intervenirlo. Y efectivamente pareciera que estas niñas han nacido y no van a heredar de su madre esta cuestión del VIH. Pero por supuesto la pregunta grande y profunda es, bueno, ¿qué representa eso generaciones hacia adelante? Está claro que la intervención del tema del genoma, no solamente para leerlo, pero para copiarlo,
cambiarlo, tiene implicaciones profundas. Tiene implicaciones profundas, especialmente cuando se habla de la intervención de la ciencia del ser humano, aunque tiene implicaciones profundas desde el punto de vista del resto de la naturaleza, en el sentido que se nos abre una puerta inmensa en términos del análisis microscópico a nivel del tema de nano y macroscópico desde los otros temas de ciencias cognitivas y de la biotecnología, que puede producir resultados absolutamente fantásticos en desafíos como el tema del cambio climático, en fin, otras cosas. Entonces quiero dejar el mensaje de que existe una gran convergencia digital de la que ya hablé, pero la gran revolución pasa por aquí. Y si ustedes quieren, no sé cuántos de ustedes vieron un documental en Netflix que se lo recomiendo para entender la profundidad de esto, que se llama Selección Antinatural. Selección Antinatural. Quienes lo hayan visto me entenderán. Quienes no lo hayan visto, les recomiendo que vean este documental porque realmente caracteriza al frente de lo que se nos viene. Obviamente esto conectado con esta computación cognitiva de la que ya hablé y una interacción entre las dos, pues crea realmente esta gran revolución que se nos viene encima y que tiene estas características de gran oportunidad y de gran desafío. Bueno, esto nos lleva esencialmente a lo que yo considero está ocurriendo y yo creo que tenemos que estar más al tanto de esto, y está cambiando el modelo en cómo las nuevas sociedades se están construyendo, inclusive antes de la pandemia. Estamos moviéndonos ahora, ya no podemos hablar de capitalismo o de comunismo o de socialismo o de modelos económicos comunistas o socialistas o capitalistas. Yo creo que eso es mirar hacia atrás. Y la gran pregunta, y el COVID desnudó esto de manera profunda, es este nuevo modelo. Es un modelo que realmente ya venía gestándose, pero que se va a acelerar. Y aquí ya tenemos que hablar de un nuevo modelo económico que no sé cómo más llamarlo, al cual lo podemos llamar la economía del comportamiento, porque por primera vez en la historia del desarrollo económico, el insumo más allá de los recursos naturales traducidos en valor, el recurso más grande que hoy está en la mano de muy pocos en el mundo realmente, son 4 compañías en los Estados Unidos y sus contrapartes en China, es lo que llamamos la economía del comportamiento, a través del cual, haciendo uso profundo de la analítica de datos, de la microsegmentación, del sentimiento y del comportamiento del ser humano, podemos llegar realmente a niveles de entendimiento, inclusive del sentimiento de un ser humano como nunca antes lo hemos experimentado. Así que lo que hay que entender aquí, para cualquier institución, llámese de gobierno con relación con sus ciudadanos, llámase una pequeña empresa con sus proveedores y sus clientes, una gran empresa que es multinacional, es que quien no entienda que la generación de bienestar va a correr de bienestar, no de bienestar, de riqueza, va a correr y está corriendo ya alrededor de la explotación. No lo digo de manera negativa, la digo explotación en su concepto del comportamiento humano, y esto es irreversible. No tengo que explicarles, cuando ustedes ven Netflix y dicen, uy, ¿cómo supo que me gustó esta película? Están analizando su comportamiento. Todo lo que hace Amazon pasa por ahí. El ejemplo más grande de esto ocurre con otro incidente que creo que ustedes lo saben muy bien. La verdad es que en el 2016, por primera vez en la historia de la humanidad, un presidente fue electo a través de la microsegmentación de un sector de la población en los Estados Unidos, que sabían era vulnerable esencialmente al consumo de contenidos, la mayoría de ellos contenidos falsos, para voltear un poco las elecciones. Fueron 75,000 personas, más que todo en el centro de los Estados Unidos, y una compañía como Cambridge Analytica, que básicamente ultra expertos en temas de análisis, microsegmentación y psicoanálisis de la data, lograron realmente entender el mapa electoral de los Estados Unidos y básicamente decir, olvídese de las costas. Es estos 70,000, 80,000 personas que eventualmente no van a voltear las elecciones, especialmente en estados muy particulares que son estados de mucha competición entre los dos bandos de acá. Y así fue. Hay otro documental que muchos de ustedes estoy seguro que lo han visto, que cuenta esta historia de Cambridge Analytica y cuenta, digamos, toda esta historia de cómo ocurrió, no solamente esto, pero también lo del Brexit, que es otro ejemplo claro que la rotura del Brexit partió por el microanálisis y el sentimiento, la explotación del sentimiento del ciudadano
del Reino Unido alrededor de este tema nacionalista, de proteccionismo, de cómo el resto de Europa les estaba tomando ventaja. En fin, todo esto que ustedes ya saben. Así que se los recomiendo que lo vean, que también caracteriza un poco de esto. Pero es importantísimo que esto lo entendamos, porque por aquí parte la definición de nuevos modelos de negocios, de nuevos modelos económicos, de nuevos modelos culturales, de nuevos modelos de política. En fin, el orden social, que hoy parece más bien un desorden global, el orden global, que hoy más bien parece un desorden global, pero que se va a ordenar, va a pasar, el ordenamiento de esto va a ocurrir y va a pasar por este concepto de la tecnología, creando las condiciones y luego los modelos que, como les digo, hoy están en manos de Google, Amazon, Google, Amazon, aquí en los Estados Unidos, Microsoft está ahí, Apple, y del otro lado están obviamente los Baidu, están básicamente Alibaba, porque solamente China tiene un equivalente de los dos lados. Así que debería dejar cimentado un poco ese concepto de el tema de la economía del comportamiento humano, que es el modelo que se nos viene. Y esto no tiene implicaciones solamente económicas, tiene implicaciones profundas desde el punto de vista político, cultural y realmente del balance de seguridad del mundo, en términos de vista de quién va a tener acceso y control de todo esto. Aquí entonces quiero ya pasar quizás a aterrizar un poco las nuevas realidades de, digamos, no solamente de los gobiernos, pero de los negocios. Y sé que quizás muchos de ustedes que me están escuchando pues manejan alguna compañía o son dueños de una compañía. Y si yo fuera uno de ustedes, después de todo lo que hablé, hay tres cosas que son muy importantes de entender y que se deben preguntar, yo diría, todos los negocios del mundo, pequeños, grandes, medianos y también los gobiernos, porque resulta que los clientes de los gobiernos somos nosotros los ciudadanos. Y hay tres conceptos en cómo conceptualizan ustedes nuevos modelos de negocios y más que nunca hay que pensar acerca de los modelos de negocios actuales y cómo ellos van a ser transformados radicalmente por lo que ya hablé en los últimos minutos. Voy con los tres conceptos. El primero es, a raíz de esta economía del comportamiento, el tema de personalización como parte íntegra de mi modelo de negocios es inescapable. ¿Por qué? Porque hay gran acumulación de data y la pregunta es cómo yo le llego a cada una de mis audiencias para entender cómo personalizar mi servicio, mi comunicación. En esto son expertos las compañías que ya mencioné, absolutos expertos. Y muchos lo están haciendo que no son de tecnología, lo están haciendo ya de una manera muy, muy, muy buena. Por aquí pasa todo el tema esencialmente de consumo, por aquí pasa todo el tema y las nuevas versiones de servicios de turismo de valor agregado, que yo creo que se van a mover mucho más a personalización rápida y efectiva y autoservicio ante todo. En fin, todo este concepto de personalización es clave desde el punto de vista de cómo empezar a migrar mis modelos de negocios hacia una nueva realidad. Bueno, viene el segundo concepto, que es el concepto de desintermediación. Estamos en la era más profunda en la cual aquel que está en una cadena de valor, que no está adicionando valor, está más que expuesto con respecto a ser desintermediado y ojalá con razón, porque muchas de las cadenas de valor son injustas. Voy a hablar de eso más adelante en el tema de Colombia y del café. Pero estamos al frente quizás de una de las revoluciones más grandes con respecto a que el punto más vulnerable de una cadena de valor va a estar en el intermediario. Y la gran pregunta como compañía es, ¿soy yo un intermediario? ¿Estoy desintermediando o me están desintermediando? ¿Y cómo representa no eso a nivel macro, pero eso a nivel de las audiencias a las cuales yo sirvo y doy mis servicios, mis productos y mi diferenciación? Entonces, este tema de desintermediación es yo, por ejemplo, yo no voy a, básicamente, aquí en Estados Unidos llevo años sin ir a una sucursal de un banco. Es todo autoservicio, no necesito hablar con nadie y no quiero hablar con nadie porque quiero hacerlo de la manera más eficiente. Pero hay mil ejemplos de esto. Un poco lo que ha hecho Trump con los periódicos y, digamos, las agencias de noticias. Total desintermediación a través de 240 caracteres. Otro ejemplo de eso. Pero lo que quiero decir es que quien no entienda su posición con respecto a este continuo de intermediación y desintermediación va a estar muy expuesto. Y por último, es que esta gran revolución y convergencia tecnológica y digital
nos lleva a un gran proceso de descentralización en general. Hay centralización, pero realmente el poder se está moviendo a la periferia. Esto quizás cuando ustedes ven una tecnología como blockchain, que es la capacidad de poder intercambiar servicios y productos de una manera segura pero distribuida, es quizás una de las grandes amenazas de los bancos, porque el valor de un banco hoy como intermediario es la centralización que tienen en darle seguridad a un usuario financiero, a un usuario normal, de cómo su dinero va a ser intercambiado, va a ser guardado con seguridad. Esto está haciendo, ha empezado una disrupción masiva con respecto a esto, en el cual existen los escenarios en los cuales la capacidad de poder intercambiar valores y servicios sin que un banco esté en el medio es una absoluta realidad. La industria financiera hoy está realmente muy preocupada al respecto de esto, porque realmente, de nuevo, la tecnología trae un concepto donde los centros tradicionales de poder y su concentración en el centro están siendo básicamente atacados de una manera profunda por los nuevos modelos de negocios que no requieren centralización y vamos hacia allá. Voy rápidamente a acelerar con un poco de escenarios un poquito concretos con respecto a esto. Personalización, todo el tema genómico es quizás el ejemplo más grande y extremo de esto, ya hablé de esto. Es el tema de básicamente poder personalizar un humano o poder personalizar una planta o poder personalizar un animal. Yo no estoy diciendo que es positivo o negativo, ya dijo, las preguntas éticas son profundas aquí, profundas. Pero digo, es un extremo claro de cómo el tema de personalización va para allá de una manera precisa. En términos de desintermediación, ya lo dije, gran cantidad de gente en el centro. Yo creo que una de las grandes demandas que desnudó el mundo fue el tema de la seguridad alimentaria del mundo. Ustedes vieron muchos de los supermercados sin comida, en fin, realmente un tema existencial. Y así que hay un gran cuestionamiento con respecto a quiénes son esos intermediarios o la dependencia al intermediario. Y desde el punto de vista de descentralización, es el análisis y la necesidad de análisis en toda la cadena de valor, desde el insumo básico hasta su transporte y la entrega de ese producto o servicio, cómo juega, digamos, los centros, los grandes centros que tenían control sobre ese proceso. Hoy China es un ejemplo de gran control, porque mucho de la globalización se hizo a raíz de entender que China produjo los primeros modelos de bajísimo costo y relativa a alta calidad del mundo. Ahora, esto de la pandemia, claramente, ya voy a hablar de eso un poquito más adelante, ha demostrado que el tema de globalización es un tema que va a ser, yo no creo que va a desaparecer y no creo que China va a ser irrelevante. Muy difícil replicar lo que ha hecho China, especialmente porque estamos adictos a comprar barato en cualquier parte del mundo. Es así de simple, adictos a comprar barato. Y eso no se va a ir. Pero al mismo tiempo va a haber una tendencia a, especialmente en temas estratégicos de supervivencia, a desbaratar las cadenas globales de suministro. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y ya, de nuevo, voy a hablar de eso en un momento. Pero miren, entonces el ejercicio que yo haría es, pensando en mi negocio, en cómo reposicionarlo, hacerlo más fuerte, crear una transformación, hacerlo más resiliente esencialmente. Es cómo estos conceptos encajan en mi estrategia. ¿Cómo lo estoy pensando? Tengo el talento para que piense de estas cosas. ¿Estamos personalizando mejor que nuestro competidor, sí o no? Esto pasa inclusive por las campañas en los Estados Unidos. Esta mañana, en este momento, una batalla entre Biden y Trump acerca de quién está personalizando de una manera mucho más precisa más gente en los Estados Unidos y quienes deben ser para que puedan decidir las elecciones. Pero lo pongo ahí simplemente para decir, estos son elementos críticos de los nuevos modelos de negocios que se están acelerando. Y cuando uno le pregunta a mucha gente, a un dueño de una compañía o a una junta directiva, y yo he estado en algunas de esas interacciones, muchas de estas cosas no están en la agenda de discusión precisa, específica y concreta de quienes toman las decisiones. Un ejercicio práctico de esto que yo haría, sin duda, no me importa cuál sea mi compañía, es un análisis de realmente entiendo que está transformando profundamente mi modelo de negocios o que lo va a transformar. Ya hablamos de muchas de las piezas, pero hay que entender primero, conozco y sé quiénes son mis audiencias. Yo me quedo aterrado cuando le pregunto a muchas de estas juntas directivas o a otros, me encantaría ver un poco su taxonomía o su arquitectura con respecto a cómo es tus audiencias, las audiencias. Me dicen, sí, bueno, yo tengo clientes, tengo proveedores, ¿qué más tengo? Mis empleados son una audiencia. No es suficiente.
Los niveles de segmentación de audiencias van a ser absolutamente críticos. Y hay que tener una estrategia definida como negocio en quién y quiénes son y cómo estamos llegando a esas audiencias. Entonces, el mapa de audiencias no tiene que ser igual para todos los negocios. Pero si un negocio no entiende la profundidad de la necesidad, de poder entender sus audiencias, va a ser muy difícil. Y en esto son maestros los que son dueños de la tecnología de analítica en data, que hoy ya sabemos quiénes son. Luego, entender las audiencias muy bien. La siguiente pregunta en los nuevos modelos de negocios es, ¿qué escenarios, qué tipo de problemas voy a resolver? ¿Son esos escenarios suficientemente defendibles competitivamente para que me den posibilidad de crecer en mercados ojalá muy grandes? Entonces, la conexión entre audiencias y escenarios es absolutamente crítico. Cada una de estas piezas tiene un escenario, ¿ok? Y de nuevo, cuando yo pregunto un poco, me encantaría ver un cruce entre sus audiencias y sus escenarios. Usualmente no existe este trabajo estratégico en la gran mayoría de las compañías. Así que esa conexión entre audiencias y escenarios y hacerlo muy premeditado en la redefinición de nuevos modelos de negocios habilitados a través de esta gran convergencia tecnológica es de altísima prioridad para, no importa qué negocio sea o institución. Hablemos de institución porque el negocio siempre nos conecta un poco al sector productivo. Hablemos de institución porque esto le pega. Yo me enganché un poco con el alcalde de Medellín recientemente. Y bueno, tuvimos una discusión fascinante acerca de quiénes son las audiencias de la ciudad de Medellín. Y bueno, pues el ciudadano. No, no es el ciudadano. No importa cómo voy a crear un poco yo esa metodología, pero se requiere una metodología de audiencias bastante bien trabajada para luego conectar qué tipo de escenarios por audiencia voy a tener que servir. Para que luego me produzcan experiencias de servicios y productos que son predictivos, intuitivos, regenerativos, altamente inmersivos y de autoservicio. Aquí pongo este slide un poco, porque es el tema de realidad aumentada que conecta, y esto fue parte un poco, y hace parte un poco de la visión de Colombia y las apuestas que queremos hacer como país más adelante, que es una intersección entre el mundo físico, que es básicamente un solario amplio, con una conexión digital que le permite el control directo y absoluto en tiempo real de todo el ambiente y, digamos, la salud esencial de esto. Y esto produce, como digo, es nuevos modelos de experiencias y servicios y productos que realmente tengan como característica estas 5 cosas que acabo de mencionar. El tema de autoservicio es clave. A raíz de la pandemia, el contacto entre humanos va a ser muy importante y continuará siendo muy importante del lado derecho del cerebro, que dije al principio. Del lado izquierdo del cerebro habrá muchas actividades en que los negocios se van a diferenciar porque han logrado implementar experiencias, servicios y productos de no contacto con otro ser humano. Y con esto no quiero decir que esa es la respuesta a todo, pero digo, hay una gran cantidad de ineficiencia y de fricción en los modelos actuales, en donde hay contacto entre humanos y más en las transacciones asociadas con ese contacto, que son un gran desperdicio en el costo de la eficiencia y la satisfacción de quien recibe el servicio. Entonces, lo dejo ahí, pero quería conectar un poco estas piezas, que son piezas que al final son las que aterrizan un poco de una manera concreta lo que ya he venido hablando. Bueno, vamos a acelerar un poco. No tengo que introducir a este personaje, ya todos lo sabemos. Y quiero pasar muy rápidamente por 8 cosas que creo que son importantes tener en cuenta. De nuevo, pensando en los negocios y cómo se reposicionan y cómo se repiensan. Porque no se van a escapar de esto. Todo esto al final, y parece dramático, pasa esencialmente por cómo se está repensando un nuevo orden global. Pero la realidad de esto es que realmente la gran carrera a nivel geopolítica y especialmente tecnológica está pasando entre las 2 grandes potencias. El evento más importante de esta nueva era es la ascensión de China como una potencia global que es irreversible. Eso es irreversible. Y eso se está definiendo en este momento. Y especialmente se está definiendo en quién va a ser líder desde el punto de vista tecnológicamente de todo lo que yo hablé anteriormente. Y es una gran batalla, y la llamo batalla porque así lo ven de los 2 lados. Desafortunadamente esta batalla ha encontrado a los Estados Unidos en una posición muy débil, pero por ahí pasa. Y todo lo que voy a hablar de aquí para adelante, de alguna manera va a tener una connotación regresando a esta dinámica de ajuste global geopolítico
que tiene implicaciones culturales, de los modelos económicos, de los modelos de suministro, en fin, todo lo que rodea, digamos, un poco el desarrollo de un nuevo orden global. Arranquemos por el tema de crecimiento económico. Bueno, gran pregunta. Claramente estaremos en una posición difícil en los próximos 2 años. Pero ¿cómo se encuentra el siguiente paso con respecto al tema de la demanda, de reactivar la demanda? Va a ser algo absolutamente importante. Por aquí pasan temas, obviamente, como qué pasa con todo el endeudamiento en el que están entrando todos los gobiernos, de qué forma esos gobiernos lo van a gestionar, cómo se gestiona el camino al crecimiento, entendiendo que primero hay que proteger un poco la salud y cómo se maneja ese balance. Pero ante todo, yo creo que aquí el problema más grave es cómo restablecemos el tema de confianza. El elemento más roto hoy es que esencialmente el ciudadano ha perdido la confianza con respecto a sus líderes de manera general del mundo. Y ahí el modelo económico va a tener que reajustarse esencialmente en cómo se redefine este tema de confianza hacia quienes manejan los recursos del Estado y la transparencia con que se haga esto. Así que aquí hay un gran interrogante en cómo el nuevo modelo económico va a tener que partir con la reactivación de la demanda, pero basada mucho, ojalá, en un modelo de restituir la confianza para establecer esa relación con el consumidor y en cómo se va a hacer. Ya hablé del nuevo modelo económico del comportamiento humano. Grandes preguntas. En los próximos 10 años esto se va a desarrollar rápidamente. Tendríamos una hora completa para hablar de esto y no me voy a detener aquí porque no tenemos el tiempo. Otro punto que muy interrelacionado, ¿qué va a pasar con el tema de energía? Ciertamente el tema de energía pues es clave, ¿no? Y Colombia está pasando, no voy a entrar en ese detalle, pero por preguntarse realmente con su autosuficiencia energética, los Estados Unidos logró en tiempo récord una independencia energética que era impensable. Pero a partir de este punto, digamos, se va a acelerar la gran pregunta acerca de la sostenibilidad de la producción de energía como la estamos produciendo hoy. Eso es inevitable. Y yo escuché una estadística que realmente me dejó absolutamente asombrado. Pero la escuché de primera mano de la gente que está metido en este medio, especialmente en la producción de energía, de todos los tipos, sostenible y de hidrocarburos. Y decían que, bueno, está claro que la pandemia lo ha declarado como una amenaza absolutamente existencial, especialmente por muchas cosas. El tema de cómo vamos a gestionar las cadenas de producción agrícola va a ser muy importante en la estabilidad del mundo. Y el tema climático combinado con esas batallas de las que he hablado anteriormente, geopolíticas, son un gran interrogante por la estabilidad del orden global. Y desde ese punto de vista, la estadística a la que me referí es que ustedes saben que en los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados para el 2030 se hablaba de una reducción de 1.5 grados, que es absolutamente necesaria. Si no, a partir de ese punto el mundo entra o puede entrar en un colapso esencialmente desde el punto de vista del clima. Pues la estadística de las que les decía que me dejó realmente abrumado es que ante un impacto de cierre global como nunca se ha visto en la historia de la humanidad de la economía, con una reducción casi total del transporte, tanto aéreo como terrestre como marítimo, logramos básicamente una reducción entre el 4 y el 8% con respecto a la emisión de carbono. Está claro que a esa velocidad no llegamos, pero ni de cerca, a los objetivos que nos hemos planteado para esencialmente la reducción de 1.5 grados para el 2030. Así que si algo ha desnudado esta combinación de economía, energía y el tema del cambio climático, es que lo que estamos haciendo hoy no es suficiente ni de cerca. Y son las nuevas generaciones que vienen las que se van a estar absolutamente expuestas a una situación realmente dramática con respecto a esto. Así que en los planes de cualquier empresa, cualquier gobierno, es inevitable que se piense en este tema de cómo vamos a acelerar la capacidad de reducción de emisión de carbono. Y obviamente esto es un desafío tremendo porque no es simple. Para Colombia, por ejemplo, no es simple en su transición energética. Sabemos que la tenemos que hacer, pero no es simple. Ya hablé, las cadenas de valor son quizás el escenario más importante para cualquier negocio para analizar. Desde la cadena de producción a las cadenas de suministro y a las cadenas de valor. Porque esta idea de que más y más nos estamos moviendo a
traer la capacidad estratégica al país en vez de globalizarnos es casi que inevitable, especialmente en aquellos escenarios que representan amenaza existencial. El ejemplo más claro de esto fue la intercepción de un barco con máscaras que venía hacia Francia y aparentemente fue interceptada por los Estados Unidos para redireccionarla a Francia. No eran solamente máscaras, eran, digamos, productos para el tema de prevenir el COVID. Muchos de los países han entendido que en lo que es en temas de alimentación y salud, van a tener que empezar a hacer insourcing. No van a querer depender de China ni de Estados Unidos. Así que yo les digo, señores empresarios y grandes, pequeños y medianos, si hay algo que tiene urgencia en el contexto de que hablé de audiencias y escenarios, es analicen sus cadenas de producción, sus cadenas de suministro, sus cadenas de valor. Y piensen en qué representa esto ante esta nueva realidad. Pero es quizás la amenaza más grande para un negocio hoy. Y es la capacidad de poder tener los insumos para poder continuar creando valor. Y esto va a entrar en una disrupción absolutamente global. Ya hablé de seguridad alimentaria. Aquí, todo el tema de la propiedad de la tierra. En Colombia en particular, esto es de altísima prioridad porque Colombia puede ser la reserva alimentaria del mundo y es parte de la apuesta de la misión de Sabios. Por aquí pasan una gran cantidad de temas climáticos, o sea, todo el tema anterior de energía y clima totalmente conectado, pero el tema de la seguridad alimentaria para el mundo es quizás uno de los grandes interrogantes cuando tenemos que básicamente producir alimentos. Se nos están yendo los campesinos del campo, especialmente el cambio regeneracional. En el campo está muriendo, los muchachos se están yendo a las ciudades. ¿Quién va a alimentar esencialmente 10.000 millones de personas proyectadas en los próximos años como la población del mundo? Gran interrogante. La tecnología puede ayudar mucho aquí. Gran parte de la apuesta de Colombia, la misión de Sabios, pasa por aquí. Ya voy a explicar eso en un minuto. Luego que nos viene el mundo del trabajo, no voy a entrar en detalle, ojalá tuviéramos tiempo, pero hay un cambio radical del modelo aquí. Cambio radical. Este tema de creación colectiva. Hablábamos con el doctor Perdomo antes de arrancar el hecho de que, oiga, ya no necesitamos ir a tirarnos un poco de tiempo yendo a una conferencia como esta. Qué chévere que podemos sentarnos a hablar de este tema con expertos de diferentes partes del mundo. La gente se ha hecho más asequible a través de esto. Así que compañías de tecnología ya han anunciado que entre el 30 y el 40% de su gente no vuelve a las oficinas. Han pensado qué rehacer, digamos, con sus activos desde el punto de vista de edificios y toda esta cuestión. Y por aquí también va a pasar mucho el tema del nuevo contrato social con el tema de trabajo-familia, ¿no? Porque cada escenario tiene cosas positivas y negativas, entonces hay que pensarlo. Nos va a ayudar mucho el tema del cambio climático. Yo creo que el hecho de que trabajemos más desde casa con un modelo de contrato social adecuado va a tener un impacto real o puede tener un impacto real. Si logramos mover el 40 o 50% de la población a trabajar sin tener que desplazarse, sería un salto importante contra ese 1.5 de reducción del calentamiento global. Y luego, obviamente, esto abre tremendas oportunidades de conseguir trabajo, no solamente en mi país o en mi barrio o en mi ciudad, pero a nivel global. Y eso pasa por la última pata de la que quería hablar y es el tema de la educación. Todo parte por aquí. El conocimiento es algo que no podemos básicamente ignorar, es el punto de partida de todo lo que estoy diciendo. Y la gran pregunta es qué hacemos con la concentración del conocimiento, especialmente de todas estas tecnologías en pocas manos. En Colombia tenemos que reactivar inclusive los modelos de educación terciarios o de la universidad con respecto a que vamos a tener que producir gente con mucha más capacidad del entendimiento de esta combinación de cerebro izquierdo y derecho, pero en un contexto tecnológico de gran avance. Y es un poco también parte de la apuesta de la misión de Sabios. Hoy todo el tema de transformación de los modelos educativos está más importante que nunca con respecto a estas realidades. Pero la gran pregunta de todo esto es si no educamos, quizás esa sería la gran pandemia del mundo. Porque todo lo que pasa, inclusive con las noticias falsas y todo este tema, pasa porque la gente no lee, no estudia. No es que no quiera estudiar porque no quiera estudiar. Mucho de esto tiene que ver que muchas brechas se han continuado abriendo a raíz del hecho de que tienen acceso unos y otros no, sobre todo a educación y a material de conocimiento de calidad. Y esa es una gran pregunta. El hecho, por ejemplo, de conectividad en Colombia es uno de los grandes desafíos. Se abrió una brecha social, no solamente en el acceso a energía, porque quizás el acceso a energía a bajo costo es la intervención más importante que podemos hacer en la reducción de pobreza del mundo. Eso está claro. Pero la otra
es el proveerle capacidad de conexión a todo el mundo de alta velocidad de Internet. Y eso está claro a raíz de la pandemia, tanto en Colombia como en otros, porque se abrieron brechas dramáticas a raíz de eso. Bueno, voy a empezar a cerrar mi última sección para que pasemos un poco al tiempo de preguntas y respuestas, en fin. La misión de Sabios la convocó el presidente Santos. Yo tuve la fortuna de participar, el honor de participar en esto. 45 personas, muchos de ellos colombianos por fuera de Colombia, pero realmente no son los 45 que participaron. Fue un esfuerzo colectivo y de país. Esto no es el plan del presidente Duque, este no es el plan, pero bueno, se le da el crédito al presidente que lo convocó. Pero esto fue la participación en pleno, esencialmente, del colectivo en Colombia, incluyendo universidades, los centros de investigación, las alcaldías, en fin, trabajando conjuntamente para tratar de producir una agenda de país, porque no nos podemos dar el lujo de no dar este salto. Para mí, Colombia está quizás en su segundo momento más crucial en su historia republicana de más de 200 años. El primero fue cuando tuvimos que formar un país de nada, después de básicamente la independencia de España, en donde tuvimos muchos traumas, entre ellos la partición de la Gran Colombia, en fin. Y hoy, y mucha gente dirá, uy, pero este tipo es exagerado. Yo no lo veo así, porque es que lo que está ocurriendo globalmente y esta convergencia tecnológica y digital que está pasando no se le puede pasar por debajo de las piernas a Colombia. Y al final, después de 9 meses de trabajo, llegamos con esencialmente una recomendación. Toda interconectada. Hay que partir por algo que es una promesa que le hemos hecho generacionalmente a los colombianos del pasado y no hemos podido cumplir. Y es realizar el gran potencial de Colombia, estar sentado en el paraíso. A pesar de toda la porquería que está pasando con la desforestación, este problema que tenemos. Pero Colombia hoy está sentado quizás en su mayor potencial con respecto al tema de producir valor a través de su gran característica de ser uno de los países más biodiversos del mundo. Entonces, parte de una idea de una Colombia biodiversa, que es una innovación basada en la diversidad natural y cultural, de manera que haya generación de valor agregado a partir de la diversidad y del conocimiento. Y vean cómo lo digo, no hablo de diversidad solamente natural, hablo de diversidad cultural, que es tremenda en Colombia. Esto conectado a lo que es absolutamente necesario, que es una Colombia productiva y sostenible. De nuevo, la tecnología juega un papel fundamental aquí. Es un crecimiento basado en la ciencia para producir esto que es lo más importante. Una transformación de la estructura productiva hacia la sostenibilidad y la equidad. No podamos darnos el lujo de continuar siendo para siempre un país altamente extractivo, esencialmente de una manera no renovable. Así que parte por pensar en una estructura productiva de creación de valor sostenible. Y por último, conectado a lo que realmente es, y es que esto tiene que montar en el barco a cada colombiano en cada punta de Colombia. No se nos puede quedar nadie atrás. Y es una Colombia equitativa con conocimiento y educación para la inclusión social, que nos lleva a que los colombianos conozcan y protejan su patrimonio cultural y natural, y partiendo de allí, crear una Colombia que le haga una gran apuesta. Colombia tiene que ser y puede ser un país con una apuesta fundamental en bioeconomía. Y esa, si ustedes me preguntan, esa es la gran recomendación. Hay un libro de 400 páginas, se lo pueden leer, ahí está todo el detalle, pero esta visual básicamente sumariza un poco hacia dónde estamos tratando de generar. Obviamente, yo me siento muy confortable con las recomendaciones que se hicieron. La gran pregunta es cómo las vamos a ejecutar. Y eso es parte del desafío en que estamos actualmente. Se convocó básicamente, déjenme regresar aquí un poquito. Entonces, pero no solamente esto parte, bueno, y esto parte esencialmente por la tecnificación del agro. Colombia no puede tener paz si realmente no pensamos en las regiones como un punto de desarrollo, de partida para que Colombia sea una Colombia realmente inclusiva. Y eso parte por la tecnificación del agro. Y hay muchos desafíos ahí, como la propiedad de la tierra, el catastro, pero en fin, el tema de agricultura de precisión y agricultura inteligente es una gran posibilidad hoy. Y esto debería ocurrir en cada sector desde el punto de vista agropecuario en Colombia como punto de partida. Pero no nos podemos quedar solamente en que la producción y el uso de cada hectárea sea altamente productiva. La gran oportunidad que tiene Colombia es traducir esa actividad que produce gran cantidad de biomasa. Y la biomasa es el producido después de que hace la cosecha. Que la biomasa es quizás la gran esperanza del mundo con respecto al salto climático que tenemos que dar, de control climático que tenemos que dar. Porque a través de la biomasa realmente podemos partir en la creación casi
de la respuesta a los más grandes desafíos del mundo, incluido el reemplazo del plástico, todo el tema de química verde, alimentos y medicamentos, todo el tema de biocombustibles, nuevos materiales. En fin, por aquí parte la creación no solamente de tener un agrotecnificado, pero su producción a la generación de valor agregado, ojalá con emprendimiento digital. Puede crear una Colombia exportadora de conocimiento de valor agregado. Les doy un ejemplo. Colombia, después de 250 años de ser un país cafetero, todavía importa la cafeína, que es un ingrediente activo esencial para una gran cantidad de artículos y de productos en el mundo. Desde una pastilla para tomarse para el dolor de cabeza hasta una gran cantidad de otros elementos. Y lo importamos todavía. Eso da pena. Pero así como podríamos crear un producto activo como la cafeína, hay cientos de productos activos que podrían ser para los cosméticos, por ejemplo. Hay una gran cantidad de productos activos que a través de la biomasa, por eso el tema genético del genoma, muy importante cuando yo hablaba de esta convergencia tecnológica, donde los genes se pueden activar en este punto, pues es una oportunidad. Entonces, esa es la gran ruta, esa es la gran ruta. Y les quiero contar un poco un ejemplo muy colombiano que nos toca muy de centro, hablando otra vez del café. Y el tema del café, pues no les tengo que dar introducción. Yo arranqué con un proyecto de estos en el 2014, que yo lo usaba un poco como punta de referencia para tratar de caracterizar lo que puede ser una Colombia que tanto nos merecemos y tanto nos queremos imaginar para la siguiente generación, porque los que ya estamos en los 60, en mi caso 64, pues ya nos queda poco, pero este es un ejemplo de qué podría ser para retener la gente que se nos está yendo del campo, en fin. Entonces quiero contarles que se hizo un proyecto en el Meta, el municipio de Mesetas, en el Meta, altamente golpeado por la guerra, distante del casco urbano. Y ahí lo que se hizo fue básicamente el agarrar 100 familias y tecnificarles la producción, con ellos, no a ellos, pero con ellos, tecnificar la producción de 100 familias en temas de café. Ahí básicamente colocamos todos los componentes de la cuarta revolución industrial. Los sensores son claves desde el punto de vista esencialmente de producir información que les permite a los campesinos ver temas de clima, irrigación, fertilización, diagnóstico de plagas, mucho crea de analítica de datos, y va a incluir el tema de la cadena de valor, porque yo decía, la cadena de valor del café es una de las más injustas. Yo compro una taza de café en Seattle a 5,50. El campesino, mi campesino por allá en Armenia, recibirá, no en Armenia porque es una ciudad, pero digamos en el campo, o allí en el Meta, donde tenemos este piloto, que luego lo vamos a expandir a Antioquia y a Nariño por ahora, recibe 15 centavos. Entonces, en fin, así como estamos viendo el café, podríamos hacer caña, cacao, en fin, todo lo demás, pero la gran belleza de esto es empoderar al campesino con tecnología que le permita realmente, no solamente tener mayor producción y más eficiente, pero hacer, digamos, quizás hacerlo de una forma donde las cadenas de valor donde interactúa hoy sean más justas. Y aquí tengo un ejemplo más adelante, creo que lo tengo el que sigue, vamos a ver. Ustedes me dicen si se escucha el audio. Oh, discúlpenme. Ahí va. Nosotros en Mesetas fundamentalmente lo que hicimos fue aplicar nuestra experiencia a través de la utilización de tecnologías de internet de banda ancha. Acá en Mesetas no puede llegar la fibra, no puede llegar microondas, llega satélite obviamente, pero es relativamente caro. La necesidad más que todo que hay en nuestro territorio, ¿sí? Porque como ustedes bien lo saben, Mesetas siempre nos queda retirado, entonces para poder tener el acceso acá en internet era imposible. Esta tecnología permite que al utilizar los espacios que no se encuentran utilizados por canales de televisión, yo pueda utilizarlos para llevar internet de alta velocidad, para llegar a más personas y que ellos vean que el internet les permite tener acceso a soluciones que para ellos les van a facilitar el día a día. Yo en tiempo de cosecha miro el café como está.
Bueno, parece que nos... ¿Me escuchan todavía? Sí, sí, te escuchamos. Y espérame, lo adelantamos aquí. Lo voy a adelantar un poco. Como en la mitad. Ahí. El café, ¿cómo está? Vean que el Internet les permite tener acceso a soluciones que para ellos les van a facilitar el día a día. Yo en tiempo de cosecha miro el café cómo está, si el café está a 655 o a 700 la carga, entonces yo aprovecho ese día que está a buen precio y me voy y lo vendo ese día. Tengo también una aplicación en mi celular, la cual me permite a mí como caficultora poder mirar todas las enfermedades que le dan a mi café. Si todas las veredas y todo el campo estuviera conectado con internet, créame lo que sería muy transformado. Cuando ves que 150 familias, hoy productores de café, tienen la capacidad de vender mejor su producto, de acceder a educación en sus colegios, cuando ves que padres e hijos se integran para aprender, yo te diría, vale la pena el sumar voluntades, porque pues te sonríe el alma. Entonces les quería presentar ese pequeño ejemplo. Aquí, pues la pregunta fundamental es obvio que 100 familias nos hace sonreír el alma, pero el gran desafío colectivo que tenemos es cómo hacemos que 550 familias en Colombia esencialmente pudieran tener acceso a esto. 550 familias es el número de familias cafeteras en Colombia, donde el 30% de cabeza de familia son mujeres. Así que les comparto esto porque es un ejemplo donde podemos partir, de cómo una Colombia se puede transformar partiendo desde un punto de vista de una visión inclusiva, arrancando por la conectividad en un lugar remoto como este. De hecho, se han aprobado 2 pilotos más, uno en Nariño y el otro en Antioquia, pero la idea es esa, ese es el gran desafío colectivo de innovación, es como llegamos a modelos, digamos, que nos permitan crear ese nivel de escala transformacional para Colombia. Y como dije, luego producir, ojalá, emprendimientos de creación a partir de la biomasa, que nos den capacidad exportadora de conocimiento y de emprendimientos. Quiero cerrar diciendo que así como muchos países se han puesto un objetivo, y usualmente ese objetivo ha partido de un momento existencial para el país. Yo creo que Israel es un ejemplo de eso. Creo que los Estados Unidos, cuando la Unión Soviética lanzó el Sputnik y puso a Gagarin, llegó en un momento. Entonces, tenemos que llevar con un plan conjunto a la sociedad en Colombia. Esa es la intención de esta ruta de la misión de sabios. Para tratar de mirar una luna en la que podemos aterrizar. Y yo a Kennedy le decía, ni de vainas va a llegar en 10 años a la luna. Bueno, después de poder imaginar a un país, hacer pensar en un país diferente, logró en menos de 10 años no solamente aterrizar un hombre en la luna, pero generar la producción de conocimiento, de invenciones como la miniaturización de la computación, porque tenían que aterrizar un módulo pesado en la luna. En fin, una gran transformación. Y la pregunta que yo le hacía un poco al presidente era, ¿cuál es el equivalente a Colombia de ir a la luna? Pongámonos, miremos esa luna, ¿cuál podría ser? Y yo decía, bueno, pasar de ser el número 86 en el ranking mundial del Fondo Monetario Nacional de Producto Interno Bruto por ciudadano a ser el puesto número 25 para finales del 2030. Mucha gente dirá, esto es imposible, tendríamos que ser al 7%. Pero si nos ponemos una ruta que está basada en la ciencia, como lo ha establecido la misión de sabios, con una aspiración de este nivel en el que quepamos todos, porque ¿quién va a pelear? Especialmente cuando esto tiene que partir por un tema absolutamente inclusivo. Si lográramos hacer esto con inclusión, que no hay forma de hacerlo si no es con inclusión, para poder llegar a lo que voy a mostrar, tendríamos una reducción dramática de la pobreza y la desigualdad, un modelo productivo de desarrollo altamente sostenible e inclusivo, un país productor, consumidor y exportador de conocimiento e innovación, y como decía anteriormente, Colombia está en el medio del paraíso terrenal, con todos los climas, muchos de los ecosistemas en el mundo existentes, y tenemos también esa responsabilidad universal donde Colombia puede ser un exportador de conocimiento en cómo resolver no solamente un problema para Colombia, pero un problema a nivel global. Eso es todo. Ahí lo dejo, Santiago y Daniel. De nuevo, muchas gracias por escucharme. Espero que haya sido útil. Muchísimas gracias, Orlando. Adelante, Daniel. Orlando, de verdad extraordinario. Creo que, y tengo varios chats, la industria tecnológica que en general somos fans de su visión. De verdad, quisiera solo resumir un poco en pocas palabras.
pero usted nos llevó desde las tecnologías emergentes que están cambiando el mundo, la convergencia, las MBICs, que fascinante el debate ético que nos contó, la biología digital, Chris, todo lo que realmente la pandemia pues nos pausa un poco, pero nos llevará en los próximos años a un cambio trascendental. Y nos pasa después a un curso de modelos de negocio de desintermediación, personalización, de descentralización. Así que de verdad fascinados con su conversación que la aceleró y nos hubiera encantado y seguramente la podremos repetir. Y, y creo que varias de las preguntas que están en el chat las voy a condensar en algunas que tienen que ver con la educación, que varios han mencionado. La convergencia o el cambio, el antes y después del coronavirus y la misión de Sabios, ¿sí? O sea, usted nos menciona la educación, el que no sea la educación sería la peor pandemia. Hay unas recomendaciones que se dan a la misión, desde la misión de Sabios, y llega este coronavirus y básicamente como que frena la economía, pero efectivamente se necesita una visión y un mensaje. Esto no puede parar, el país no puede perder de vista que la ciencia es el futuro del país. ¿Qué cree que usted, desde el punto de vista del sector privado y gobierno, debería pasar, ¿sí?, para que esa misión de Sabios y esas recomendaciones pues realmente puedan llevarse a buen término y que no nos quedemos pues en una oportunidad o en esta segunda oportunidad que usted nos mencionó histórica y que realmente la aprovechemos? ¿Qué debería pasar los próximos meses y los próximos años para que esto realmente despegue? Pues mira, la realidad es esta. La realidad es que a través de la historia, la transformación de un país y una sociedad a ser más justa, más inclusiva, más desarrollada, pasó por la participación activa de todos los componentes de ese equipo. Yo diría que más que nunca, nadie puede quedarse viendo este partido desde la tribuna. Es así de simple. Y aquí estamos hablando que esto no lo puede hacer solo el gobierno, esto no lo puede hacer solamente el sector productivo o la academia, en fin. Entonces, lo primero es cómo creamos una agenda colectiva de ejecución. Yo he tenido varias de estas enganches y con Santiago hemos tenido algunas de estas conversaciones en Ecopetrol. Y en Ecopetrol decidimos que vamos a tener una agenda definida de Ecopetrol para la misión de Sabios. Ya entramos en enganche con el ministerio y yo diría que esa es una tarea que cada institución en Colombia tendría que hacer. Es qué representa para mí ser parte, tratar de adelantar esta agenda de país. Eso es fundamental. Si realmente creemos que nos importa este país, que nos importan nuestros hijos, nuestros nietos, las generaciones que vienen, es importantísimo que la gente entienda que hay que involucrarse. Así que mi llamado, tuve con tres cámaras de comercio sesiones como estas y quedamos en la tarea de que la Cámara de Comercio iba a impulsar unas conversaciones acerca de toda la misión de Sabios. Yo recomiendo un poco eso, Santiago, y es quizás en esta tribuna Colpatria invitar a varios de los participantes, digamos, de la misión de Sabios, inclusive a la ministra, en fin, para que hablemos del tema, porque es que si como ciudadanos no demandamos, mi peor pesadilla es que nos ocurre lo que ocurrió con la pasada misión, donde hizo solo una recomendación, es que hay que transformar la educación. La misión de García Márquez. Se quedó en papel, se quedó agarrando polvo y no nos podemos dar el lujo de que eso ocurra. Entonces eso es número uno. Yo creo que cada quien tiene que apropiarse, entender. Yo le decía un momento al presidente, le decía, mire, cuando yo pueda preguntarle, digamos, a la persona que me recibe en el hotel, en la puerta del hotel y me pueda explicar brevemente lo que es la misión de Sabios ese día, creo que hemos avanzado. Es mucho aspirar. Pero digo, si yo le pregunto a un empresario si entiende la misión de Sabios y me dice eso qué es, pues estamos complicados. Y no estoy diciendo que sea culpa de ellos o de estos. Necesitamos montarnos en un proceso como este. Santiago y Daniel, yo celebro que ustedes tengan estos diálogos porque de eso se trata. Es cómo diablos hacemos mejor país. ¿Cómo diablos hacemos mejor país en el contexto de una agenda que ya se definió? Miren, yo he mostrado la agenda de país a 2 o 3 países más en Latinoamérica y me dicen, wow, ¿ustedes cómo hicieron eso? Yo no tengo eso. Brasil no lo tiene, Chile no lo tiene. Yo lo presenté a un grupo de gobierno de Chile. O sea que ya el trabajo se hizo. Entonces eso es uno. Hay que involucrarlo. Segundo, yo creo que el gobierno tiene que trabajar de una manera más mancomunada. Si yo fuera el presidente, que no quiero ser, porque yo creo que yo soy mucho mejor, puedo aportar más desde afuera que desde allá adentro, yo llamaría esencialmente, con todo y pandemia, a por lo menos una reunión mensual con el gabinete.
porque es que la misión de sabios toca todo el gabinete, arrancando por el de Hacienda, en fin. Y preguntaría, oiga, ¿cuál es su aporte a la misión de sabios? Porque se cree un poco que esto recae más que todo en el Ministerio de TICS y en el nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces, también se requiere un poco de articulación del gobierno. Yo le decía, por ejemplo, el tema de conectividad en Colombia es dramático, Daniel. En el último censo del DANI, el 50% del país está desconectado. Y eso incluye las ciudades. Si tú agarras los territorios, la desconexión es probablemente del 70%. Colombia no puede dar ese salto si no nos metemos en un esfuerzo de creación de infraestructura digital estratégica, y el tema de conectividad es absolutamente estratégico para poder hacer eso. Entonces, yo creo que hay mucho que podría hacer el gobierno en crear las condiciones. Yo le decía, ministra y presidente, hagamos un llamado al sector productivo global con un objetivo de conectar a Colombia al 100% para el 2035. Hay un fondo, que es el fondo de telecomunicaciones, que puede ser utilizado para eso y no para entregar computadores o teléfonos, en mi opinión. Entonces, la idea es esa. Es cómo conectamos la sociedad civil, cómo creamos un poco de piel conjunta en la cual nos duela al mismo tiempo la necesidad de que esto no se puede quedar en el papel. No porque yo he sido participante, pero porque me duele Colombia, especialmente si esa oportunidad la perdemos. Daniel. Gracias, Orlando. Hay una pregunta me lo envían desde la industria tecnológica. Gamaliel Vesga, presidente de Pensemos en Bucaramanga, y me dice que cuál es su opinión de la estrategia que debería tomar la industria de software y tecnología colombiana. ¿Cuáles son esas rutas o pilares que se deberían fortalecer y esos caminos que se deben, digámoslo, abordar rápidamente para facilitar esa misión de sabios, digámoslo, Sí. conectarnos y pues ayudar a la transformación? Pues mira, esa es una gran pregunta, y es una gran pregunta porque pues cada quien va a hacer lo suyo desde el punto de vista de tecnología y tal. Pero yo creo que no habría impulso más grande de esto. Yo dije número 25 para el 2030 de Producto Interno Bruto por ciudadano, ¿de acuerdo? Pero hay dos variables allí, son 35 puntos de medición, pero hay dos en donde yo creo que le daría gran contexto a la industria de tecnología en Colombia para trabajar en esto, que son importantes para Colombia, pero son importantes también a nivel global, que es lo bonito de esto. Entonces, lo primero es arropar y es doblar la producción del Producto Interno Bruto de Colombia en agricultura para el 2030. Hoy creo que es el 6% del Producto Interno Bruto, doblarlo al 12%. Y luego, manufactura también, doblar la contribución de manufactura a la contribución del Producto Interno Bruto. Solo esos dos escenarios, bien trabajados. Yo hablaba de lo que estamos haciendo en el META, que es agricultura inteligente. O sea, hay una gran cantidad de escenarios bajo esos dos objetivos, en los cuales en el contexto de problemática a resolver y de oportunidad colombiana, se podrían hacer esfuerzos articulados para producir emprendimiento digital hacia resolver esos problemas, arrancando de cómo doblamos la participación del Producto Interno Bruto de Colombia para el 2030 en agricultura. Bueno, eso no va a ocurrir si no tecnificamos, eso no va a ocurrir si Colombia no invierte en conectividad, eso no va a ocurrir si no creamos emprendimientos tecnológicos para la producción de productos, de ingredientes activos, como yo hablé de la cafeína. Entonces, mira, no hay nada más poderoso. ¿Por qué se convirtió? Te voy a dar un ejemplo asociado. ¿Por qué se convirtió? Y tú me lo vas a responder porque sé que tú sabes la respuesta. ¿Por qué se convirtió Israel en el país número 1 en telecomunicaciones? En patentes por ciudadano. Mejor dicho, esta gente es la gente, y sé que tú me lo vas a responder. ¿Por qué, Daniel? En una estrategia nacional de defensa. Eso es. Mira, o lo hago o me matan. Tan simple como eso. ¿No? Entonces, en Colombia no sé por qué no tenemos la urgencia de entender que la opción de 50 años más de guerra no es una opción. ¿No? Entonces, no, quizás no es tan inminente como le ocurre a Israel que le llueve como llama, un rocket y estalla la cosa. Pero tenemos muchos de esos rockets ya están quemando toda la selva del Amazonas, hermano. Eso es un rocket vivo ahí quemando la selva del Amazonas, no jodas. No, yo lo veo desde excuse my French, pero digo, no. Entonces hay que entender que Colombia está pasando por un momento único. Y en ese sentido, necesitamos de una manera profunda de entender que el propósito nacional pasa por resolver problemas de propósito nacional.
Y en la misión de sabios hay una serie de propuestas concretas, específicas de cómo llegar allá. Dime tú cómo Estonia pasó de ser el país hace 30 años, el país más corrupto de la Unión Europea, a ser el país más transparente de la Unión Europea. De nuevo, amenaza existencial. Ha sido el país más invadido históricamente en Europa. Y dijimos, no más. Un grupo de gente se unió con la sociedad civil, hicieron un programa de 30 años en donde dijeron, así cada estoniano salga de Estonia, podemos elegir un presidente, porque podemos votar desde afuera y todos los sistemas están diseñados para que no nos dañen el sistema electoral. Por eso crearon la ruta de la seda, creo que se la llaman ellos, con una capa que interconecta toda la información del gobierno. Es el país más avanzado del mundo, es el centro de avance y automatización digital del mundo. ¿Por qué? Amenaza existencial. Entonces, mientras Colombia no entienda que tenemos al frente una amenaza existencial esencialmente para las siguientes generaciones, va a ser difícil dar ese salto. Extraordinario. De verdad que es fácil conversar cada uno de los retos que tienen las organizaciones en Colombia, pero cuando lo planteas en esa visión país, de verdad que motiva a que los empresarios trabajemos por esa misión planteada. Y me deja pensando algo que he conversado académicamente con algunas personas. Y cuando se menciona la biotecnología o la bioeconomía, y se habla de las MBICs, que las explicaste en las convergencias tecnológicas, ahí hay un talento en investigación en Colombia en biotecnología que no ha florecido, que no es visible, porque no hemos tenido una economía de la biodiversidad, no la hemos aprovechado. Centros universitarios en Colombia pues se destacan en ese aspecto, pero no existe una economía, ¿no? ¿Cómo generar esa economía? Porque si tenemos un país biodiverso y la humanidad, digamos, lo llama a que el país pues explote en esas tecnologías, ¿qué debe hacer para que en un momento de convergencia, donde tenemos los elementos y los fundamentales para hacerlo, qué hacer para que eso explote? ¿Sí? La tecnología y las MBICs, en donde uno diga, somos el Israel de las MBICs en 10 años. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Bueno, mira, yo creo que hay mucha capacidad en Colombia. Lo que pasa es que esta, de alguna forma, inclusive no la hemos utilizado bien. Yo estuve involucrado sobre todo en el High Performance Computer que colocamos en el eje cafetero. Ahí trabajamos con HP, con Microsoft, transferimos toda la plataforma de biodiversidad que está allí. Pero yo creo que cuando todas estas cosas ocurren sin contexto, es difícil hacer centrar a la gente en un objetivo común. Y no hay necesidad que lo hagamos todo al mismo tiempo. Así que un poco la respuesta es la misma que ya te di, Daniel. Y es, la misión de Sabios se hizo con ese propósito. Y es recoger de la sociedad lo bueno que tenemos. Porque hay gente aquí, mira, yo en mi historia con Microsoft tuve responsabilidad por 125 países a nivel mundial y trabajé con profesionales de todo el mundo. Y me quito el sombrero de la capacidad que tenemos en Colombia la gente. En serio. No lo digo por ser colombiano ni por ser ahí paisajista. Pero la realidad es que tenemos gran talento, tenemos insumos en Colombia para hacer esto, tenemos la pasión para hacerlo. Pero yo creo que necesitamos que estos diálogos se den más. Tenemos que demandar un poco, y va a ser un poco la determinación de grupos como este, en que se monten un poco en eso, en el contexto que haga sentido, ¿no? Porque yo no voy a hacer cosas que no hacen mayor sentido, pero sí en el contexto que haga más sentido más allá de lo que yo hago. Es abrir el sentido de cómo Colombia lo puede hacer. Así que necesitamos mucha evangelización al respecto. La palabra mal usada porque yo tengo poco de religioso, pero utilicémosla y permítanme usarla de esa forma. Pero digamos en la capacidad de poder el diálogo, tenerlo vivo y traducirlo en acción. Y así te decía, en Ecopetrol decidimos tener una agenda y estoy pero feliz porque es increíble como un grupo súper talentoso ya ha definido una senda precisa, específica y pasa por el tema de agua, donde Colombia puede ser una gran potencia. Santiago sabe eso. Santiago, creo que nosotros, ¿cuántos que producimos más de agua que de petróleo? Como 10 veces más agua que petróleo. Sí, como 1 por 14. Imagínate, 1 por 14. Esa agua está ahí. Y Colombia, imagínate lo que el agua es. El agua es todo. El agua pasa por la economía, por la economía de manera precisa y es la base. Entonces, nos estamos preguntando, dado lo que estamos haciendo, cómo Ecopetrol como tal para y dice, aquí estamos. De hecho, Ecopetrol anunció, y esto solamente ustedes lo saben, esto es público, $30 millones que se van a poner contra este esfuerzo.
Entonces, a cada quien le va a corresponder hacer lo suyo. Ojalá haya mucho más diálogo intersectorial, porque yo creo que esto requiere de mucho diálogo por eso las cámaras de comercio, las alcaldías, en fin, yo creo que hay que empezar a involucrar a la gente. Colombia, por ejemplo, tiene una concentración en ciudades tremenda, como ustedes saben, generada por el tema de la guerra. La conceptualización, por ejemplo, de una agricultura urbana, es algo que hay que pensar. En fin, hay mil ideas ahí para emprendimientos y hay que solucionar ciertas cosas. Yo escribí un paper que es una arquitectura tecnológica para Colombia. Y tiene varios componentes, no vamos a entrar a ellos porque no tenemos tiempo. Hay que crear, y yo creo que, por ejemplo, una agenda bien definida como esta podría atraer capital extranjero para inversión. Capital inteligente, ¿eh? No queremos cualquier capital. Capital inteligente, que significa que es un escenario como reconocimiento facial, que sé que ustedes están metidos de lleno en el tema. Podamos atraer capital inteligente de gran escala en escenarios en reconocimiento facial que resuelvan problemáticas de Colombia. Por ejemplo, en Ecopetrol acabamos de implementar todo el tema de reconocimiento facial para la detección del tema de la entrada de los empleados con respecto al tema de la temperatura. En fin, está todo ahí, Daniel. Es cuestión de que no podemos dejar que esto se presentó el 5 de diciembre y está ahí, ¿no? Entonces, yo sí le sugerí al presidente y se va a hacer una rendición de cuentas de esto. Eso fue antes de la pandemia. Y yo creo que la estaremos haciendo, ojalá, este año, por ahí en noviembre, octubre, cuánto hemos avanzado. Y quizás sea un momento para llamar otra vez a la sociedad en pleno y de una manera más premeditada para ver qué está haciendo cada sector al respecto. Orlando, voy a cambiarle el tema un poco más global, ¿sí? De lo que está pasando hoy en el ecosistema tecnológico y empresarial en Estados Unidos. Vi una noticia hoy de Tesla, digámoslo, del tremendo valor que ha tomado en esta etapa. Y pues algunos mencionan de una nueva burbuja, ¿sí? De una nueva burbuja, o del momento de real cambio, digámoslo, de la economía. Y el valor que ha tomado Zoom creo que es superior al de 5 aerolíneas. Entonces, digámoslo, un poco en esa visión allá en Seattle, ¿qué se percibe de lo que está sucediendo en las tecnológicas, en Nasdaq? ¿Qué se prevé que va a pasar durante los próximos meses en estas grandes inversiones que van a suceder por el cambio drástico que ha tenido la economía y las tecnológicas creciendo? ¿Cómo se percibe esta situación en las tecnológicas allá, digámoslo, en Seattle y pues un poco también en Silicon Valley? Bueno, mira, yo creo que la respuesta es relativamente simple. Yo creo que lo que ocurrió en los últimos 6 meses aceleró 10 años. Muchos escenarios que eran impensables como el que estamos haciendo en este momento. Yo soy parte de la junta directiva de la tercera más grande de salud en los Estados Unidos, Centene Corporation, es una compañía de $100 billones, 40,000 empleados. El CEO de la compañía completamente negado a hacer reuniones de ningún tipo así. Hoy es un converso total. Tuvo que mover básicamente 40,000 personas en 3 semanas de manera segura a trabajar desde la casa. Entonces, es irreversible y por eso lo que ha ocurrido con la tecnología es que la explosión es justificada. Yo no creo que es una burbuja. Yo creo que es una burbuja un poco de mercado, eso sí lo sé, y eventualmente va a tener que tener una corrección, porque está claro. Pero las tecnológicas, especialmente las que están enfocadas en las 4 patas, en las 7 patas que yo presenté, que es ultraconectividad, el tema de redes sociales o de redes en general, el tema de computación sin límites y el tema de Big Data acompañado de lenguaje natural, realidad aumentada, inteligencia artificial. Esas son apuestas que son a ojo cerrado. Y alguien que tenga plata de esas yo la haría a ojo cerrado, porque es que realmente vamos para allá. Y si algo va a ocurrir es una explosión completa y total. Así que, en mi opinión, estamos entrando en un horizonte muy temprano todavía. Es el amanecer de lo que se nos viene. Y por eso la importancia un poco de la conversación que hemos tenido aquí. Y es cada negocio va a tener que preguntarse, especialmente en sus cadenas de valor. Yo llamo la cadena de valor lo que me hace diferente y realmente el corazón de mi negocio. ¿Cómo diablos lo voy a reposicionar con respecto a lo que se nos viene? Porque yo creo que las barreras de entrada están bajando rápidamente. El acceso, por ejemplo, a conocimiento de una compañía chiquita se ha multiplicado por 100, porque lo puede hacer a través de esto. No tienen que viajar ni a China, ni... En fin, entonces, ese es mi objetivo. Yo creo que no hay burbuja realmente con las tecnológicas, especialmente las que están en ese cuadro que les mostré. Ahí esas compañías tienen pista para despegar y volar altísimo por bastante tiempo, en mi opinión.
Bueno, pues Orlando, de verdad, Bien, por ahí veo fascinante. unas manos levantadas, ¿no? Está el doctor Oscar Iván Zuluaga, Bueno, no, Luis no los Javier había Carlos. visto. Oscar Iván, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tienes el micrófono abierto. Daniel, muchas gracias. Bueno, primero saludar al doctor Orlando, felicitarlo por esta presentación muy inspiradora y motiva mucho ver no solo esa claridad en sus conceptos, sino una perspectiva sobre dónde nos tenemos que mover como país y como sociedad. Y la pregunta que le quiero hacer es la siguiente. La guerra tecnológica y comercial, como usted lo señala muy bien, entre China y Estados Unidos, hoy viene acompañado de un problema adicional, y es las inquietudes que significa para Estados Unidos la cadena de suministro, en la cual usted ha hecho tanto énfasis. La pregunta es, y que sería muy interesante aprovechar este documento de la misión de los sabios, esta es una oportunidad para que Colombia, porque en estos días leía un artículo donde el 75% de los americanos que tienen inversiones en China quieren evaluar a dónde mover sus nuevos centros de producción, porque tienen serias dudas de que esta guerra tecnológica y comercial con China es irreversible, gane quien gane la presidencia en los Estados Unidos, y eso les va a crear desde el punto de vista de la cadena de suministro una nueva realidad económica. Ahí me parece que puede haber una extraordinaria oportunidad con todos estos planteamientos que usted nos hace hoy, y que sería muy importante que se reflejara en un plan de acción concreta para movernos en esa dirección. ¿Cuál sería su opinión? Pues, doctor Zuluaga, gracias por la pregunta. Mire, yo creo que es así. Yo soy un poco más escéptico acerca de la rotura de la globalización. Por una razón simple. Yo creo que la apuesta a donde está llegando China hoy, que realmente está haciendo solo para ponerle un punto de referencia, solo en inteligencia artificial este año, el año pasado, el 2019, $1 billón invirtió los Estados Unidos, 25 billones de dólares invirtió China. En reconocimiento facial, tienen el 70% de las patentes del mundo. Entonces, el desafío de esto, doctor Zuluaga, es que este camino lo arrancó China hace 30 años. Y lo arrancó hace 30 años con una apuesta fundamental en la transformación de sus modelos de educación, en el cual dijeron, eventualmente seremos el país del mundo con mayor número de computer scientists of the world, con profesionales de las ciencias de la computación, y hoy está produciendo 10 veces más que las universidades en los Estados Unidos. Y la gente dice que no son de la misma calidad, pero la realidad es que hoy 3 de los CTOs, o sea, de los Chief Technology Officers de las compañías tecnológicas de Estados Unidos son chinos. Entonces, quisiera decirle eso, porque es que Colombia tiene que pensar un poco en este proceso, doctor Zuluaga, un poco como lo pensó Roosevelt. Roosevelt realmente fue un presidente absolutamente iluminado, en el sentido que entendió que en un momento de crisis donde estaban a punto de una segunda guerra civil, porque poca gente sabe esto, pero realmente el tipo, a raíz del New Deal que creó en ese momento para los Estados Unidos, generó las condiciones de empleo. En este caso, fueron condiciones de empleo alrededor de infraestructura básica física, puentes y ¿cómo llaman estas del agua? Las repositorios de agua, en fin. Y Colombia, yo creo que está un poco, y no hay que esperar, no estoy diciendo con esto tiene que ser secuencial, doctor Zuluaga, pero yo creo que Colombia tiene que montarse en un esfuerzo de infraestructura física y digital absolutamente profundo, que podría dar respuesta bien organizado al tema del desempleo, especialmente después de esta pandemia. Y lo necesitamos. ¿Qué hacemos con una Colombia que pueda llevar esta tecnología de la que hablé del meta de agricultura inteligente cuando no hay carreteras para sacar el producido? Entonces, yo partiría por ahí, doctor Zuluaga, y luego diría, hay oportunidades a corto plazo. Lo que pasa es que los chinos se han movido realmente en la escalera de valor de una manera absolutamente dramática. Todavía la gente piensa en ellos como si fueran esos tipos que producen cosas de bajo costo y baja calidad. Y no hay tal. Ellos ya saltaron y son el inversionista más grande en infraestructura crítica en África y Latinoamérica. Es uno de los dueños más grandes en tierras en Brasil, precisamente tratando de asegurar la seguridad alimentaria de sus chinos que vienen y los que están. Entonces, ojalá pudiéramos correr así de rápido,
doctor Zuluaga, y parte un poco de lo que yo escribí para la misión de sabios, porque acá nos pidieron como un paper, yo hice uno de 4 páginas. Yo hablo mucho de este tema de la necesidad de arrancar por entender que hay que partir de la infraestructura crítica básica y de ahí movernos en las capas de valor hacia arriba que beneficien a cada colombiano. Como yo decía, es muy difícil de que Kennedy hubiera mandado y hubiera aterrizado a un hombre a la luna con un motor de Volkswagen, esencialmente en el Apolo. Entonces, ojalá tuviera yo una respuesta más precisa, que no quiere decir que no miremos la oportunidad. Pero por eso yo soy escéptico, porque yo creo que la gente subestima lo complicado que va a ser remover la globalidad de las cadenas de suministro. China lleva años en esto. El tema de la ruta de la seda y todo el tema del Mar del Sur de China, donde han puesto su bandera y están creando nuevos lugares, tiene que ver toda la inversión en los países emergentes, tiene que ver con este tema de cadenas de valor, y así no estén en China territorialmente, van a estar en Brasil, siendo los productores número 1 y exportadores de comida. Entonces, esto tiene unos ángulos muy complicados, pero yo creo que su pregunta es absolutamente relevante para tener este tipo de diálogos. Pero yo me pregunto si a nivel del gabinete esto se habla. Me pregunto si hay una discusión a través del gabinete con respecto a la secuencia de la ejecución de la misión de sabios. Y yo sé que estamos muy ocupados con el tema de la pandemia, pero a veces hay que resolverlo urgente, pero sin olvidarnos que también lo realmente importante es al final el que va a decidir si ganamos o perdemos el juego. Muchas gracias. Gracias, Orlando. Le voy a dar la palabra a Luis Javier Parra, empresario y presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas. Luis Javier, adelante, tienes la palabra. Tiene cerrado el micrófono, Luis Javier. Luis Javier. ¿Aló? Adelante. ¿Ya? Sí. Ok, Adelante. bueno, primero, pues felicitar a Orlando, saludar a todos. Claro. Me parece una gran conferencia y un gran tema, pero por el tiempo pues me voy a enfocar en una pregunta que tiene que ver con un poco todas las últimas dos, la que hizo Oscar Iván y la que hizo Gamaliel, en el sentido de ¿cómo ves tú, Orlando, en este momento una estrategia para consolidar o hacer que la industria de tecnología de nuestro país se pueda consolidar realmente, pueda crecer? Porque de todas maneras seguimos siendo, digamos, agregando valor al nivel de software y el software, pero del software aplicativo, el software de emprendimiento, pero cómo también podemos profundizar hacia abajo y crecer. A mi forma de ver, tendríamos que tener estrategias de llegar a empresas grandes, a empresas de relevancia a nivel por lo menos regional, tal vez no mundial, pero que seamos una unión o un ecosistema mucho más fuerte, porque estamos muy atomizados. Entonces, ¿cómo ves tú esa posibilidad? ¿Cómo ves tú una estrategia para realmente crecer la industria de la tecnología en Colombia? Ya, Javier, muy buena tu pregunta. Mira, yo, como lo decía anteriormente, este tema de la claridad de propósito con respecto a qué problemas resolver en Colombia es clave. Ya hablamos de eso y partamos de eso. Para mí, una de las dependencias más complicadas que Colombia tiene que resolver, y esto requiere de reforma, y que no es una reforma fácil, y es cómo atraemos capital inteligente al país. Es inexistente. No te imaginas la cantidad de mensajes que yo recibo de emprendedores colombianos con excelentes ideas, pero no tienen la capacidad de poder llevar esa idea, ni siquiera aprobarla, porque no existen los capitales de riesgo que le permitan al ecosistema realmente florecer. No necesitamos un Rappi, necesitamos 1000 Rappis en Colombia. Pero ¿cómo lo haces? Bueno, llega SoftBank y le mete $1 billón. Pero una golondrina no hace verano, pero es un buen ejemplo. Pero yo creo que si Colombia no entra en un proceso de atracción de capitales globales inteligentes, cuando hablo inteligente estoy hablando de capitales que no solamente traen el dinero, pero traen el conocimiento. Y eso lo aplicamos con incentivos desde el punto de vista del gobierno para crear las condiciones. Ya se creó la condición de a dónde apostarle un poco a través de la misión de sabios. Y uno de los escritos de esa arquitectura de la que yo hablé, habla de uno de esos pilares, es la atracción de capital inteligente a Colombia para emprendimiento digital. Esto lo reformaron en Chile, tú lo sabes, esto lo reformaron en el Uruguay, y ya se dan cuenta que la contribución a su Producto Interno Bruto es significativo ya. De hecho, la misión de sabios dice que tiene que moverse de 0.25 de contribución al Producto Interno Bruto al 3%.
de contribución, que sería un salto, pero magnífico, ¿no? Para el 2030, en términos de emprendimientos digitales. Pero eso es imposible de hacerlo si no se crean las condiciones de atracción, no solamente de un SoftBank, que tiene billones de dólares, pero orientados a cosas muy puntuales, y hacerlo un poco más capilarizado, de manera que estos emprendedores, mira, a mí me han invitado a ser jurado de Titanes Caracol, y existe el capítulo de la tecnología, y ayer me pasé toda la mañana delicioso, escuchando gentes, pelados, emprendedores en términos digitales, y excelentes ideas. Hay una idea ahí que, por ejemplo, me pareció fantástica, y yo decía, jue madre, esta vaina le puede servir a cualquier parte del mundo, y el tipo ahí arañando y viendo cómo, que básicamente es ponerse un dispositivo en la espalda, para que no maten a un ciclista que básicamente con el movimiento de la cabeza te muestra si va a voltar a la izquierda y a la derecha, luminoso atrás. Lo hizo pensando y viendo que hay más de 1 millón de personas que mueren al año por accidentes. Y si nos vamos a mover a transición energética, claramente la bicicleta es... En fin, hay idea fantástica, porque yo creo que tiene relevancia no solamente en Colombia del tema, pero no. O sea, ahí arañando y que va a haber $10,000 y entonces no, el siguiente paso no tiene con quién darlo, en fin. Entonces, yo creo que es una palanca. Mira, hay 3 palancas. La primera es la producción de más gente en computer science en el país, de muy buen nivel. La segunda tiene que ver con este contexto de propósito de Colombia con respecto a qué problemas resolver. Eso es un poco el tema de la misión de Sabios. Y como parte de eso, este tema del emprendimiento digital hay que activarlo, y no se puede activar si no es con acceso a capitales que tengan la capacidad. Y si esos capitales son atraídos a través de algunos incentivos tributarios, yo creo que es posible hacerlo. Gracias. Voy a darle la palabra. Gracias, Luis Javier. Voy a darle la palabra al doctor Marco Rocha. Doctor Rocha, bienvenido nuevamente a esta su casa. Estoy abriendo el micrófono. Adelante. Doctor Ayala, tuve la oportunidad de estar con usted el día que lanzó el ebook, que creíamos que estábamos muy lejos de eso, cuando usted organizaba misiones de colombianos a visitarlo allá usted en ese centro de sabios en el cual usted se destacó tanto. Pero tengo, no preguntas, unos comentarios muy al dedo. Primero, la educación está en nuestro país muy mal. Estamos pésimos y no le hemos puesto atención a ello. La educación técnica y tecnológica, que es la base de toda esta serie de movimientos, no la tenemos en nuestro listado. De otro lado, tenemos un poco de gente, el talento colombiano es increíble. Usted lo sabe, doctora, a través de todas sus visitas por el mundo, que se encontró con médicos, con arquitectos, con ingenieros, con educadores, todo eso. Y nosotros aquí no valoramos a esa gente. Nos falta pensar en grande, lo que usted dice, proponer unos objetivos pocos, pero gordos. Si no tenemos esos objetivos y le disparamos a todo, como decían en su tierra, doctor, con escopeta, no logramos nada. Muy agradecido por esta charla, agradecidos, perdón. Es usted ejemplo de un ciudadano ejemplar, de una persona que nos ha hecho quedar muy bien en todos los escenarios donde usted ha actuado y seguirá actuando. Muchas gracias por esos sabios consejos, doctor. Gracias, doctor Rocha. Muy amable. Bueno, hay una última pregunta para cerrar, Orlando, y qué pena usarle el tiempo, pero pues ha sido muy, muy interesante. Voy a darle la palabra a Jorge Aponte. Jorge, adelante, estoy abriendo el micrófono. Buenas noches a todos. Orlando, muchas gracias por la charla, muy buena realmente, muy buena. Gracias, Jorge. Gracias. Con Diego Tovar estamos creando algo que se llama el Proyecto Orígenes, que aborda la pandemia desde los temas de salud, educación y alimentación. Muy bien. Hemos logrado trabajar en 3 frentes con la Universidad de los Andes, que nos dio la plataforma para trabajar, la Alcaldía de Curitiba en Brasil, que nos dio un programa de
agricultura urbana. También está el Hospital Roosevelt con un programa de logística inversa para fármacos, y la Asociación Colombiana de Bancos de Alimentos. Y el fin de todo esto es resolver la pregunta que planteó el señor Rocha. Nosotros tenemos 5 ideas básicas. Yo quiero compartir ese documento y que también Olimpia y otras compañías aquí se sumen a ese proyecto. Son 4 hojas nomás. Es muy sencillo. Buenísimo. Pero obviamente... Y Jorge, si lo pudieran conectar de manera premeditada al tema de la misión de Sabios, porque yo creo que parte de la magia aquí va a ser pivotear en un centro en el cual ya se hizo un esfuerzo colectivo de la sociedad civil. Y entonces, pues me parece genial el hecho de que ustedes... Orlando, yo tengo facilidad porque soy amigo, bueno, soy amigo y con el respeto de ella. Yo soy amigo de nuestra ministra Mabel. Yo respeto su independencia y lo que ella hace. Yo quiero presentar este programa, pero necesito una figura como tú que se sume a ese proyecto. Sí, está bien. Lo que te digo no es tanto depender de ella. Ellos están haciendo lo que van a hacer, pero un poco como lo que les comentamos de Ecopetrol, y es que vamos a hacer lo que vamos a hacer porque tiene un sentido desde el punto de vista institucional total. Eso encaja en las estrategias de desarrollo y de transformación de Ecopetrol, pero lo hemos puesto en el contexto de ese esfuerzo que creemos puede ser el aglutinador de voluntades de la sociedad civil en Colombia. Entonces, no, yo más que dispuesto, yo lo que pueda hacer para realmente avanzar tipo de iniciativas concretas y específicas como la que me describes, más que dispuesto. Así que gracias por avisarnos, Jorge. Bueno, Orlando, de verdad, Daniel, pues... Perdón, Daniel. Eduardo Pacheco, le damos el micrófono, por favor. Eduardo, hola, Eduardo. Eduardo, listo. Adelante, Eduardo. Hola, Orlando, buenas noches. ¿Cómo vas? Bien, bien, bien. Muchas gracias por acompañarnos. Qué cantidad de temas tan interesantes, nos podemos gastar aquí horas. Pero para terminar te quiero hacer una pregunta trivial y de golpe no tan trivial. Vienen las elecciones en los Estados Unidos en 4 meses. Y hablabas de lo de Cambridge y lo que pasó hace 4 años y en el Brexit. ¿La elección de los Estados Unidos se va a definir por inteligencia artificial, para ponerlo de alguna forma? Pues mira, no cabe duda que en estas elecciones en Estados Unidos vamos a ver el esfuerzo desde el punto de vista del uso de la tecnología de manera amplia en el influenciamiento de, digamos, todas las comunidades. O sea que existe toda la capacidad tecnológica para hacer esa segmentación. Yo creo que la gente está un poco más alerta. Como ustedes saben, una de las cosas que se vienen grandes es que el tema del uso de la información personal, que donde parte la dignidad del ser humano. Yo siempre digo, la dignidad del ser humano más grande es poder ser invisible, Eduardo. Cuando a alguien se le quita la capacidad de ser invisible, le quitas la dignidad. Entonces, ha entrado ya viste la conversación entre Facebook y el Congreso de los Estados Unidos, que eso era una locura ver esos dos hablando, porque eso eran como 2 transatlánticos pasando en la noche y ni cuenta se dieron, ¿no? Pero entonces hay mucha más sensibilidad en este momento, no solamente de actores internos, sensibilidad inmensa desde el punto de vista inclusive de los chinos y los rusos, porque ahí hay y tienen la capacidad sin duda de hacer estos temas, especialmente los chinos. Entonces a mí no me cabe duda, Eduardo, que sí, yo creo que estas elecciones van a tener mucha influencia desde el punto de vista del análisis del uso de data inteligente y de inteligencia artificial en el proceso de la comunicación y el influenciamiento, un poco del sentimiento en poblaciones en los Estados Unidos que son altamente vulnerables, digamos, a los mensajes, y se va a hacer a una escala inclusive mucho más sofisticada, no solamente desde adentro, como te digo, pero también desde afuera. Yo soy donde creo que estamos en un punto donde lo que va a pasar en noviembre es el momento de la verdad del mundo, no solamente para Estados Unidos. Yo creo que 4 años más de lo que está ocurriendo aquí simplemente va a ser muy difícil que el mundo se mantenga de manera estable con un líder, con una... bueno, no tengo ni que contarles, pero yo creo que todos hemos visto un poco casi impensable. Yo llevo 35 años en este país y jamás me imaginé en la historia que yo iba a presenciar algo así. Así que estamos en un momento de gran verdad y ojalá la tecnología salga como ese martillo, no para matar, pero para construir. Y esa es la gran esperanza. Orlando, muchas gracias. Bueno, a ustedes muchas gracias por el tiempo. Bueno, Orlando, de mi parte, de verdad, completa admiración y fascinado por esta charla.
Ojalá la podamos repetir muchas veces porque creo que el aprendizaje es constante. Va de los dos lados, va de los dos lados. A través de las preguntas siempre hay nuevas formas de aprender. Bueno, Santiago, no sé, para cerrar tal vez su mensaje. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes. Orlando, muchísimas gracias. Extraordinaria la conferencia. Cogemos la mano para hacer unas nuevas con otras personas y hacer unos debates. Parece que es muy interesante y necesario. Entonces, muchísimas gracias de nuevo. Un honor tenerte en esta tribuna e invitarlos para la tribuna de la semana entrante, el día 22 de julio a las 5 de la tarde, que nos acompañará Sandra Forero Ramírez, la presidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol. Bueno, muchísimas gracias y Orlando, muchísimas gracias. Bueno, nos vemos mañana. Santiago, chao. Bueno, ya, chao. Un abrazo. Feliz noche para todos. Daniel, gracias. Saludos a todos. Bueno, chao. un abrazo.